Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversaciones desde el Corazón. Ustedes saben que siempre les traigo invitados maravillosos y hoy les traje a una mujer maravillosa, compañera mía de la universidad. Ella es psicóloga, ella se llama Claudia Osorno. Claudia, pues bienvenida, qué rico, de verdad, qué rico que estés en Conversaciones desde el Corazón. Ay, mi tocaya Clau, no, yo feliz, yo decía, pero cuando me va a invitar a mí, yo dije que invitar a un montón de gente y yo también quiero. Ay, qué Qué rico que rico. te llegó el día, qué rico, me encanta estar en tu programa, he visto varias de tus entrevistas y me parecen espectaculares porque son conversaciones, como tú misma lo has llamado, conversaciones desde el corazón, entonces qué rico hacer parte acá de tus invitados, me Bueno, alegra mucho. bien, tan linda, bienvenida. Entonces, ahora sí les voy a contar quién es Claudia. Bueno, Claudia, ya les conté que es psicóloga, pero también ella es especialista en terapia cognitiva. Ella atiende pacientes, más adelante nos dará su teléfono, donde la podemos ubicar, porque trabaja pues y tiene su consultorio personal. Pero adicional, ella es docente de la Universidad CES de Medellín, es coach personal y es coach en salud. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, un tema que yo ya he trabajado en el programa, que son el de las emociones, pero hoy le vamos a dar un enfoque diferente, aprovechando que ella es psicóloga, que atiende pacientes, entonces nos va a explicar una cantidad de cosas súper chéveres. Y es las emociones. Entonces, como les decía, yo ya en programas anteriores hemos hablado qué son las emociones y todo, y vamos a dar un recorderis, pero con Claudia vamos a trabajar hoy exactamente es cómo se manejan esas emociones, porque los seres humanos nacemos y nos entregan una bolsita. Entonces no es que, yo no quiero sentir rabia, no señor, es que la rabia hace parte de la bolsita con la que a usted le entregan cuando usted nace. Pero entonces, ¿cómo hacemos para trabajar eso? ¿Cómo hacemos para no salirnos, como decimos coloquialmente, de los chiros? O si no salimos de los chiros, ¿qué vamos a hacer para poder ir mejorando toda esa inteligencia emocional? Que lo importante de la inteligencia emocional es que se puede aprender independiente de la edad que tengamos. Entonces, eso, Claudia, pues arranquemos con ese tema tan bonito de esas emociones, cómo manejamos esas situaciones cuando a veces son como difíciles y retadoras en nuestra vida. Qué rico. Pues mira, yo te hago así, como dices tú, un breve resumen de lo que podemos hablar sobre emociones. En primer lugar, podernos quitar ese paradigma de la cabeza de que hay emociones buenas y hay emociones malas. Pues de la forma como fuimos educadas, Clau, pues nos dijeron la rabia es mala, o a veces está el miedo, o a veces está la tristeza. Y pues yo ahora estudiando más a profundidad las emociones, pues es que las emociones son biológicas, ¿cierto? Hacen parte de nuestra biología, ¿cierto? De nuestra parte química y biológica, orgánica. Por lo tanto, es como decir que los ojos negros son malos y los ojos azules son buenos. No, 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 es que nada que ver. O sea, eso hace parte de nuestra bioquímica, empezando por eso, ¿cierto? Lo otro es que hemos pensado mucho que las emociones son o parte de la psicología o parte de la parte mental, ¿cierto? Entonces decimos lo que acabas de decir, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una emoción muy fuerte, es porque entonces no la sé manejar psicológicamente y me quedo en la parte mental y en la parte psicológica de la emoción. Pero como te acabo de decir, la emoción tiene un componente biológico, hace parte de nuestro cerebro. Entonces, para hacerte así un pequeño resumen sobre la parte biológica, para que entiendas un poco más, no sé si en tus otros programas alguna vez tuviste algún invitado, Clau, donde hablaron del cerebro triúnico, de la teoría del cerebro triúnico. Sí, pero hace mucho tiempo, entonces sí es bueno que lo recuerdes Que porque no hagamos todas las un personas repasito. ven el mismo programa, sí. Total. Entonces, mira, el cerebro que nosotros tenemos está formado, se te cuenta, por tres cerebros, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un cerebro, o sea, haz de cuenta la evolución. Entonces, cuando esos seres vivos empezaron a salir como del agua, que al principio toda la vida se formó con el agua y empezaron a surgir del agua, ¿cierto? Salir lo que eran las partes bacterianas, microscópicas, y fueron evolucionando, pues los primeros que encontramos aquí en la Tierra fueron los reptiles, ¿sí? Ujú. Entonces, esos reptiles empezaron a tener un cerebro primitivo que les servía únicamente para sobrevivir.
Entonces, esos reptiles tenían unas emociones biológicas, unas reacciones químicas que les ayudaban y que les garantizaban su vida. Como La decir el supervivencia. miedo, exacto, como decir el miedo, la ira, sobre todo el miedo y la ira, ¿cierto? Porque el miedo te permite entonces protegerte y la ira te permite defenderte, ¿cierto? Entonces, eso era el cerebro, lo que nosotros llamamos el cerebro reptiliano. Resulta que el cerebro, a medida que pasaron los miles y miles de años, fue evolucionando. Entonces ya llegaron los mamíferos y las aves, y ese cerebro, esa parte emocional, empezó a evolucionar un poco más y a asociar y a aprender. Entonces ya no solamente eran esas emociones instintivas, sino también empezó unas emociones aprendidas, como aprender a cuidar las crías, aprender a protegerse en manada, a protegerse, ¿cierto? Entonces iban más asociados también a la supervivencia, pero basados también en aprendizajes. Y ese se formó otra capa del cerebro que se llama el cerebro límbico, ¿sí? Pero ese no reemplazó el cerebro reptiliano, sino que hacete de cuenta que aquí tengo el cerebro reptiliano, ¿cierto? Y el cerebro límbico se empezó a formar encima del cerebro reptiliano. Entonces tenemos el uno y tenemos el otro que forman. Pasaron otros tantos miles de años y el cerebro siguió evolucionando. Y empieza otra capa que se llama el neocórtex, que ya es la capa ya, donde tenemos el pensamiento, el razonamiento. Ahora, hay muchos animales que tienen desarrollada la capa de pensamiento, ¿cierto? Entonces son esos animales que tú puedes ver que puedes entrenar, que tienen respuesta, que son instintivos, que uno dice, sin duda alguna, estos animales tienen como una capacidad de pensamiento como primario, ¿cierto? Como básico. Y otros son más evolucionados porque ese neocortes, la última parte de ese neocortes es la parte frontal. Se desarrolló la parte frontal y esa sí solo está en unas pocas especies, entre ellas nosotros, los seres humanos, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los seres humanos con la parte frontal somos capaces de tomar decisiones, tenemos ahí la capacidad de pensar y evaluar, ¿cierto? Entonces ahí, y esa parte solo la tienen desarrollada algunos animales como las ballenas, los delfines, los elefantes y algunos primates pues ya muy evolucionados. El resto solo tiene la parte neocórtex. Entonces tenemos esos tres cerebros. El reptiliano y el límbico vienen a formar lo que nosotros llamamos el cerebro emocional, ¿sí? Y el otro lo llamamos el cerebro racional. Entonces vamos a tener, claro, unas emociones que son primarias, que nos sirven para esa supervivencia, que prácticamente son 5, ¿cierto? Entonces tenemos la alegría, tenemos la tristeza, tenemos la ira, el miedo y la aversión o el asco. Yo no sé si te viste la película de Intensamente. Sí, 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 Están los 5 personajes. sí, Ahí total. están. Y ese centro de mando es el cerebro, obviamente. Entonces, no sé si te acuerdas de la película que a medida que cuando nació Hailey, entonces ella nace con esas emociones básicas. Ahí están los 5 personajes, puede ser. Sí. Pero a medida que Hailey se va a ir relacionando con sus papás, con su entorno, con lo que va pasando, ella va teniendo unos recuerdos asociados a las emociones. Y empiezan a haber unas emociones ya secundarias más evolucionadas. Entonces empieza a haber una asociación entre el cerebro límbico y el cerebro racional, ¿sí? Entonces ahí empiezan ya unas emociones más evolucionadas, ¿sí? Cuando tú hablas de evolucionadas, ¿cuáles serían, por ejemplo? Entonces ¿Qué tenemos, es una emoción evolucionada? exacto, tenemos tipo los celos, la envidia, ¿cierto? El resentimiento. Clau, Son devolvámonos ahí. Me parece súper importante lo que acabaste de decir. La envidia es natural sentirla. Y la gente dice que no. Mucha gente dice, yo no soy envidiosa. Y en algún momento de la vida, porque es que existe. O sea, era lo que yo decía ahorita y que tú lo estás explicando, pues obviamente como psicóloga con toda la maestría del mundo,
pero es que nosotros venimos dotados con esa bolsita de emociones y nosotros no podemos decir, no, es que yo nunca he sentido dolor, no, es que nunca he sentido tristeza, no, yo la envidia jamás he sentido la envidia, entonces es como miedo a reconocer porque la envidia sí, y eso quiero que no lo expliques, está muy mal vista, o sea, ¿quién fue el que le dio la connotación de que era eso? Porque tú, si tú le preguntas a la gente no contesta que es envidia, o sea, la gente dice que nunca ha sentido envidia, entonces muy bueno que la Ah, hayas tocado y para los que nos celos. expliques eso. Total. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces con estas emociones como la envidia, los celos, el resentimiento, que obviamente son emociones que nos causan malestar, ¿cierto? Entonces, en esa medida, además que también está la connotación moral, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos tenido una educación moral, que todos la hemos tenido en una o mayor medida, ¿cierto? Y cuando me refiero a moral, no necesariamente asociada a la parte religiosa, sino a la parte ética, de qué no está bien y qué está mal, ¿cierto? Entonces tenemos esa educación, entonces ahí es cuando le damos esa connotación de lo que está sintiendo es bueno o malo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas emociones más evolucionadas? Las primarias, las emociones primarias, se despiertan ante un estímulo externo, natural, para que tú reacciones y hagas algo para protegerte y sobrevivir, ¿sí? Entonces, voy a devolverme ahí un poquito para después retomarte lo de la envidia y lo de las emociones más evolucionadas. Entonces, ¿qué pasa ahí, mi Clau? Las emociones vienen del latín emovere, que quiere decir, están ahí para que tú te muevas, para que tú hagas algo, ¿sí? Cada emoción, hacete de cuenta que es un mensajero, que viene a traerte un mensaje a tu vida, ¿sí? Pero ¿qué pasa con nosotros cuando no estamos educados en mirar nuestras emociones? Que ahí es cuando viene la inteligencia emocional. No estamos educados en escuchar nuestras emociones. Entonces, claro, llega ese mensajero a nuestra vida, toca la puerta y nosotros, si es una emoción no placentera, ¿qué hacemos? Nos hacemos los locos. Esto no es conmigo, esta tristeza no es conmigo, este miedo no, yo no quiero tener miedo. Tal. Entonces nos hacemos los locos. Ujú. Pero te tengo una noticia. Ese mensajero no se va si no lo atendes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El Es chepito, es como un intenso, chepito, como un chepito. total, o sea, es intenso, o sea, Sí, es un intenso, o sea, de ahí viene la palabra también del título de la película, intensamente. intensamente. Entonces él te toca y vos te haces la loca y te va a tocar más fuertecito, y resulta que se le van acumulando mensajes. Hacete cuenta como un cartero, como de los antiguos. Ya nosotros no tenemos cartero, desafortunadamente las nuevas generaciones no conocieron ese oficio. Exacto. Entonces, supongamos que el cartero está ahí con la bolsa y resulta que se le van acumulando las cartas, ¿cierto? Y sigue intenso, intenso. ¿Qué pasa cuando tú no escuchas ese mensaje, ¿cierto? Ese mensaje se va haciendo más grande, se va haciendo más grande y se te va a salir como, acuérdate que las emociones son biológicas, ¿cierto? Ujú. Si yo no las atiendo a nivel mental, si yo no lo escucho, él te va a gritar a través del cuerpo, ¿sí? Total. Entonces ahí es cuando escuchamos esa famosa frase que se volvió ya muy común de el cuerpo grita lo que las emociones callan, Ujú. ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa también? Entonces, como viene a traerte un mensaje, y acuérdate que el mensaje es para que tú hagas algo, para que te muevas a hacer algo. Supongamos que tú recibes a la emoción y te trae ese mensaje. ¿Qué mensaje te traen esas emociones básicas? Cuando es un mensaje como la ira, ¿cierto? La ira quiere decir que tienes que defenderte. La acción es que te estás sintiendo que están atacando algo. La ira viene de la territorialidad. Entonces, es como de defender mi territorio. Entonces, la ira está para que tú te defiendas y defiendas lo que para ti es valioso, ¿sí? Para que hagas justicia, para que, ¿sí? Entonces, la ira está para eso. Entonces, viene a decirte, hey, Claudia, ¿cierto? Te están atacando algo que para vos es valioso, ¿cierto? Despertar. Cuando tienes miedo, la emoción te está diciendo, estás en peligro, ¿cierto? Protégete.
Cuando tienes tristeza, te quiere decir, Clau, perdiste algo que para ti era valioso. Tienes que buscar la manera de llenar ese vacío, ¿cierto? De reemplazar ese afecto por otro, ¿sí? No quiere decir que si yo perdí un ser querido, pues lo voy a reemplazar. No, las personas Sí, reemplazan, sí, ¿cierto? sí. Ni Pero los que animales, ni los perros, pues, sí. ni nuestras mascotas, Sí. ni el trabajo tampoco, o sea, puede ser que yo tenga un trabajo, no, pero quiere decir que ese espacio yo lo puedo llenar con un algo más, ¿cierto? Es decir, esa pérdida, el movimiento es recuperar, ¿cierto? O llenar ese espacio vacío, ¿sí? La versión está para decirte, eso que tú tienes ahí al frente es tóxico, te va a hacer daño, ¿sí? Y estamos hablando de aversión a nivel físico-material como la aversión social, ¿sí? Por eso es que a veces te encuentras con personas con las que tú dices, esta persona es tóxica, ¿cierto? Esta persona me hace daño, ¿sí? Entonces, está para tu conservación física y mental, ¿sí? Y la alegría está ahí para el vínculo, es decir, para poderte vincular con eso que está afuera. Vincularse se puede asociar a aprender, se puede asociar a crear relación con el otro. O sea, si tú no estás en la alegría, y alegría no es que yo esté y saltando, y no, la alegría es un estado de equilibrio, de armonía, de acogida. Entonces, cuando tú no estás en alegría, en esa alegría, el vínculo no se da. Si tú estás en las otras cuatro emociones, tú generas un bloqueo, como una barrera, ¿cierto? Si tú esas emociones las tienes por fuera, entonces tú puedes vincularte a, ¿sí? Ahora, las emociones secundarias ya no se presentan por un estímulo necesariamente externo, Externo, sino ya es interno. ya es interno. O sea, ya funciona ahí, ya se mete ahí el pensamiento, ya se mete ahí la parte racional. Entonces, ¿qué pasa con estas emociones? Ya no es el estímulo directo, o sea, tú pasa una situación, un evento cualquiera, y tú dices, ante esta situación yo sentí esto, ¿sí? Te lo pongo con una situación primaria. Supongamos que a ti, si tú vas por la calle y se te atraviesa un perro mostrándote los dientes y así que, y haciéndote y gruñéndote, ¿cierto? Ese es un estímulo y tú inmediatamente lo asocias con peligro y inmediatamente vas a sentir miedo. Entonces, obviamente el estímulo genera miedo, ¿sí? Tal cual. Cuando es una emoción secundaria, una emoción más elaborada, resulta que tú tienes un estímulo X y entre el estímulo y la emoción media el pensamiento, ¿sí? Claro, ya, o sea, No en es la otra directo, no había posibilidad de pensar, porque no, era ya es, de una. Y ya aquí es sí es que instintivo. es como las creencias que yo tengo, todo lo que he traído mi maleta de todos estos años, atravieso el pensamiento, lo que yo creo, y ahí es donde se genera esa emoción secundaria, según mis creencias. Total. Y es ahí cuando podemos ver, Claudita, por qué una persona, ante una misma situación, una persona reacciona de una manera y otra de otra. ¿Por qué? Porque media lo que acabas de decir, el pensamiento de ambos, ¿sí? Las creencias, los paradigmas, mi historia de vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ante, no sé, ante una ruptura afectiva, ¿sí? Una persona puede sentir, se me acabó la vida, no, ya me quiero suicidar, pues ya mi vida no tiene sentido, mi vida sin esta persona no va a ser lo mismo, no voy a ser capaz, no soy capaz, no soy capaz, ¿cierto? Y entro a alimentar una desesperanza que obviamente me lleva a afrontar esa pérdida de una manera determinada. Otra persona ante esa misma pérdida puede decir, sí, o sea, me siento triste, siento que perdí a alguien valioso en mi vida, pero voy a tomar lo que aprendí de esta relación, ¿cierto? Y voy a seguir mi vida, ¿sí? Y lo que aprendí en esta relación me puede servir para una próxima relación. Sigo abierta a otras relaciones, ¿sí? Entonces, mira qué tan diferente. Es la misma situación, Uh -huh. pero
como media el pensamiento, entonces se vive y se siente y se actúa de una manera distinta. Pero tengo una pregunta. De todas maneras, hay personas que son más celosas que otras, hay personas que de pronto son más envidiosas que otras, pero volviéndome a la pregunta, igual todas las personas hemos sentido esas emociones en algún momento de la vida, que a través de la historia, seamos más o menos, es por esas creencias o por lo que ya llevamos, pero igual todos sabemos que sentirla. Esa es la pregunta, pues esa es la pregunta exacta que te estoy haciendo. Entonces, ¿qué se puede, si tú te vas y te fueras como a desmenuzar la envidia, ¿cierto? O a desmenuzar los celos para llegar hasta el fondo de la O el emoción resentimiento. o el resentimiento, ¿cuál puede ser la emoción de base? El miedo, ¿cierto? O la ira. El miedo o la ira o cualquiera de estas emociones básicas. Entonces, ¿qué pasa? Yo a esa emoción básica le estoy agregando mis creencias y mis pensamientos. Entonces, cuando yo siento envidia de alguien, me estoy sintiendo amenazado, ¿cierto? Ahí, detrás de la envidia, está el miedo o la ira también, ¿cierto? O yo digo, ¿por qué esta tiene esto y yo no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Entonces empiezo a juzgarme, ¿sí? La envidia me lleva también a juzgarme y a resentirme conmigo mismo, ¿sí? Entonces, cualquiera que sea la emoción clave, sea básica, ¿cierto? O sea una emoción de estas más elaboradas, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Escuchar el mensaje. No pelear con la emoción, que es lo que nos lleva a cerrarle la puerta, ¿cierto? A no querer escuchar. Entonces, llámese que estoy sintiendo tristeza, llámese que estoy sintiendo envidia, yo no peleo con la emoción, la escucho, ¿cierto? Y empiezo a hacerte cuenta como lo que hacemos nosotros los coaches, hacerle preguntas a la emoción, ¿cierto? A ver, ¿por qué estoy sintiendo envidia? ¿Qué es lo que tiene la otra persona que no tengo yo, ¿cierto? Y por qué eso a mí me está haciendo sentir este dolor profundo, porque la envidia duele, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo, y ahí es cuando empieza a entrar la inteligencia emocional, ¿sí? Ahí es cuando esa habilidad que tú decías al principio, que es aprendida, ¿sí? Es cuando empieza, qué es una inteligencia? Es una serie de habilidades para yo enfrentar la realidad, enfrentar la vida. Eso es por así decirlo, la definición de inteligencia, ¿sí? Ahora hay muchas inteligencias. Antes solamente estaba la inteligencia relacionada con lo intelectual. Y ahora Ahora son las hablamos inteligencias múltiples de Howard Gardner, que eso le ha salvado la vida, yo creo que a muchísimas personas desde que salió esa teoría, que la aman, la aman. total, total. Y aquí te hago un paréntesis, es a lo que nosotros le estamos apuntando con el coaching educativo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos tratando de mover ese paradigma educativo de que estamos educando y que creemos que son inteligentes y si les va muy bien en las materias y descuidamos las otras inteligencias, ¿cierto? Pero bueno, volvamos a la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional tiene 5 competencias, ¿cierto? 5 habilidades que son las que vamos a aprender. La primera habilidad es el autoconocimiento, ¿cierto? O sea, poder yo entender, conocer y saber reconocer mis emociones, ¿cierto? Entonces, hay personas que todavía no saben reconocer sus emociones y eso le parece a uno como tan obvio, uno diría, pero ¿cómo no va a saber entender que está triste, que tiene rabia? Te cuento que no es tan fácil. Increíble. ¿Sí? Pues sí, suena raro. A mí también me suena extraño que, y pues como tú atiendes pacientes, que tú llegue un paciente y que no sepa cuándo tiene rabia, o sea, no, o no sepa entenderla o preguntarse por lo menos por qué la está sintiendo. Claro, además porque no sabe cuál es la función de cada emoción, ¿cierto? Entonces, la función de cada emoción es la que yo te acabo de decir, Sí. ¿cierto? Una respuesta ante un estímulo determinado. Entonces, por ejemplo, la persona llega a consulta o estás conversando con la persona y te dice, no, es que yo estoy muy triste, ¿cierto? Y tú empiezas a hacerle preguntas para ver qué fue lo que perdió. Porque acuérdate que la tristeza es ante una pérdida.
Y tú preguntando, 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 te das cuenta y la persona toma conciencia de que lo que tiene no es tristeza, sino rabia, Ujú, ira, ¿cierto? ujú, Es decir, lo que está ahí enmascarado con una pseudo tristeza es una ira profunda, porque lo que está queriendo es defender, ¿cierto? Defender algo muy suyo, ¿sí? Y como a veces lloramos de rabia, ¿cierto? Es que porque esta persona me hizo esto, es que porque esta persona me dijo esto, es que porque esta persona no respeta mis gustos, es porque y lloramos, creemos que es que estamos tristes, que ¿cierto? queremos de rabia. No, es que a mí me da mucha tristeza que esa persona no entienda que para mí es importante esto. Eso no es tristeza, eso es una Exacto. ira latenaz, para que no digamos palabras groseras aquí en tu programa. Eso es una ira latenaz, ¿cierto? Sí. O, por ejemplo, decir, no, es que yo estoy muy triste porque mi pareja no me dedica mucho tiempo. Lo que tienes es miedo, ¿cierto? Entonces, mira, ahí está el autoconocimiento, la primera habilidad de yo poder saber reconocer cuál es la emoción que tengo. Sí. Porque reconociendo esa emoción, yo ya la sé gestionar, que es la Ujú, segunda habilidad. Porque yo ya sé cuál es el mensaje que me está trayendo, ¿cierto? Me está diciendo, defiende lo tuyo, ujú. o tenés una pérdida, o estás leyendo que hay un peligro de por medio. Clau, antes de que sigas, tocaste un punto súper importante y es defender lo tuyo. Y aquí es donde yo digo poner límites. Y la gente no está acostumbrada a que uno ponga límites. Cuando tú pones Ujú. límites, me ha pasado en mi casa, me dicen que yo soy muy perecosa. Y yo digo que es que uno no tiene que poner límites con o sea, uno no tiene que decir es que me tiene que. Uno puede decir, sabes que no me gusta cuando me decís estas cosas. Pero la gente como creen que eso es malo porque dicen es que a esta no se le puede hablar o es que a esta no se puede decir. Y para mí es muy valioso en este momento y explicarle a la gente, usted sí puede poner sus límites porque es lo que usted está creyendo, que no se le metan en esa parte del rancho, así para la otra persona sea una bobada, porque la otra Ujú. persona dice, ay, no, pero es que, pues, semejante show y yo no es show, es entrar uno a defender una parte y decir, esa parte, por favor, no quiero que vuelvan a tocarla cuando yo estoy acá, por decir algo. Claro. Y ahí están, o sea, la inteligencia emocional tiene dos partes, una Adiós, engaño. intrapersonal y otra hacia afuera. Entonces, la segunda parte de la inteligencia emocional es poder tú, desde la empatía y la asertividad, poner esos límites. Como bien dijiste, yo no necesito pelear y gritar y alzar la voz y violentar al otro, ¿cierto? Sino que con la parte de la empatía, yo aprendo y las otras dos habilidades que son la cuarta y la quinta, porque la tercera es la automotivación, y la automotivación hace parte de ambas, de la parte intrínseca, intrapersonal e interpersonal, ¿cierto? Ujú, Motivarme a resolver mis emociones y motivarme a resolver pues a acompañar más bien las emociones del otro, porque yo no resuelvo las emociones del otro, las ujú, acompaño. Entonces, cuando yo tengo la empatía, yo tengo la capacidad de ponerme en el lugar del otro y ahí crecen mis habilidades comunicacionales. También eso es otra inteligencia, la inteligencia comunicacional. Entonces, poder, y la otra habilidad es la crear relaciones como tal. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya puedo poner límites de una manera asertiva, ¿cierto? No necesito como maneja, así tenga ira, pero yo lo puedo hacer de una manera asertiva y empática y al mismo tiempo reconocer la emoción del otro, ujú. ¿cierto? Cuando yo reconozco la emoción del otro, sé y ya sé para qué es esa emoción, ¿cierto? Si la otra persona se pone a la defensiva, yo sé que esa persona está defendiendo lo suyo o Sus tiene creencias miedo. o sus, Esa, sí, sus creencias. eh, Pero esa. entonces aquí viene algo, Clau, y es, yo trato de decirle mucho a las personas que no les dé miedo poner límites, porque Ujú. yo pienso que cuando uno no pone límites, pues que no lo dijiste al principio, uno se enferma.
Porque hay gente que dice, es que yo no quiero poner límite, más bien no le paro bolas. Ay, que hable, que diga lo que quiera. Pero es que eso va haciendo mella y es lo que la gente no entiende. Eso te va haciendo mella en tu sistema. Eso, así vos digas, es que a mí no me importa lo que esa persona esté diciendo, a mí no me importa, eso va quedando acá. Y el día de mañana estalla es una tercera guerra mundial porque precisamente dije, ay, lo voy a dejar. Ay, no, es que es mejor tener la paz en la casa. Es que es mejor no decir eso porque es que si yo le digo ya va a decir tal cosa. Entonces yo insisto mucho en poner límites con respeto. Claro, Y eso me claro. parece fundamental, pero creo que en eso nos falta mucho como sociedad aprender que tenemos ese derecho. Y además de, exacto, de formarnos en esa parte de los derechos y de la parte de comunicación también, acuérdate lo que te acabo de decir, o sea, la persona puede creer que no le está parando bolas a la emoción, no, no, yo me quedo callada y dejo que las cosas pasen, pero acuérdate que la emoción no se va, la Porque es emoción se biológica. queda y sigue tocando a la puerta. Y tú dijiste algo muy bonito y es, eso se vuelve acumulativo, ¿cierto? Entonces te voy a decir qué pasa a nivel del cerebro cuando sube la intensidad de una emoción. Las emociones tienen como niveles de intensidad. Hazte cuenta como cuando tú vas viendo una curva ascendente de una gráfica de las ganancias de una empresa, ¿cierto? Entonces la curva va así, ascendiendo, 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 ascendiendo. Tú al principio medio sientes la emoción, ¿sí? Entonces tú dices, ve, estoy sintiendo como algo, como me siento rara, como qué tal. Y poco a poco la emoción va subiendo esa intensidad. Eso se llama el aerousal de la emoción, o sea, la intensidad, ¿cierto? Entonces va subiendo esa intensidad y cuando ya va llegando a un pico más altico, tú ya identificas la emoción. Ah, no, lo que yo tengo una rabia, la hijo de madre. Ah, no, lo que yo tengo es una tristeza muy profunda. Ah, no, lo que yo tengo es esta, ¿cierto? Cuando tú estás ahí y ya medio identificas la emoción, todavía hay una conexión, es decir, una comunicación entre tu cerebro límbico y tu cerebro, el neocórtex, tu cerebro racional. Hay todavía una comunicación. Entonces estás en un punto donde tú dices, uy, me provoca matar a fulano, ¿cierto? Pero tu neocórtex te dice, no, no, pero es que es tu marido, pues, o sea, esto va a Todavía pasar. no ha ocurrido el secuestro, el secuestro. Exacto, exacto, allá voy, ¿cierto? Entonces, ahí todavía tu parte racional funciona. Entonces tú dices, no, me voy a calmar, voy a tomar un vaso de agua, ta, ta, ta. Pero si tú permites que la emoción siga subiendo ese nivel de intensidad, pasa lo que acabas de decir, el secuestro por la Amígdala. amígdala, ¿cierto? Es decir, la amígdala ya tiene o sea, un nivel tan alto de estas sustancias, de estos neuroquímicos, ¿cierto? Mm. Que ya lo que hace es que hay un bloqueo con la parte frontal del pensamiento. Y ahí tú puedes reaccionar de una manera que después te vas a arrepentir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí no tienes como ese árbitro que es tu pensamiento. Y Sí, que le está entonces, ¿qué diciendo a pasa? uno, ¡pare! Exacto, exacto. Sino que tú, ahí te sale tu reptiliano, ¿cierto? Entonces se junta más el cerebro, en vez de juntarse el cerebro límbico con el neocórtex, se junta con el reptiliano, ¿cierto? Y el neocortes queda por fuera, lo sacan del paseo. Y Totalmente ahí es sacado del donde paseo. muchas personas que nunca han asesinado a nadie dicen, yo lo maté porque tenía una ira horrible y yo cómo hice eso. Pues es que ni me di cuenta, o sea, cosas tan trágicas, pues ya lo estoy poniendo como algo muy trágico. Sí, sí. Y eso con todas las emociones. O sea, el secuestro de la amígdala pasa con todas las emociones. Pasa con el miedo, ¿cierto? Pasa con la ira, ¿cierto? Pasa con la tristeza. Es decir, tú subes a un nivel, a un pico muy alto, muy alto, muy alto de tristeza y tú te puedes desconectar, Y ¿cierto? en la alegría, ¿cómo sería eso? Ese sí, no, no lo Euforia, había pensado. ¿Cómo? la euforia, la euforia. Por Esa eso sí, pero ¿cómo euforia. sucede? Uno está contento y es que no se está dando cuenta que está contento. Pues para que suceda el secuestro amigdalar, ok. No, o sea, tú estás alegre, ¿cierto? Sí. Y hazte cuenta como cuando estás en un partido de fútbol y mete Ah, gol tu equipo. Entonces, ¡ah!
y abrazas al del lado sin conocerlo, y tal, le das un pico y sí, sí, sí. Eso es una euforia, ese es un secuestro por la amígdala. Si tú no Ah, tienes ese nivel de alegría, tú no vas a coger al del lado al sí, beso. no Pues, para nada. o sea, cuando baja otra vez ese nivel de euforia, tú dices, ay, qué pena, pues le di un piquito, pero es que me emocioné mucho, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿sí? O sea, Ay, ahí no súper entra chévere. el racionamiento, Sí. ¿cierto? Tú abrazas al otro, lo piqueas y todo, y después dices, ay, hijo de madre, pues yo, ¿por qué resulté haciendo esto? O sea, es esas emociones que tú después dices, yo cómo hice esto, pues yo no soy así, yo soy una persona tímida, yo soy una persona no tan confianzuda, pues, o sea, Sí. ese es el secuestro por la amígdala que ocurre con las emociones básicas. Hay algo acá que se me ocurre que no te iba a preguntar, pero las sustancias psicoactivas y el alcohol son inhibidores de cierta parte del sistema nervioso, pero eso se podría también como, no sé si psicológicamente sea la palabra como un secuestro amigdalar, porque yo entonces estoy inhibiendo como mi neocórtex, entonces ahí hago cosas que no soy capaz de hacer. Sí, sí sería Claro, acorde a lo que estamos hablando o no. claro, claro, claro. Tanto las sustancias pues, que te pueden causar esa desinhibición, lo que pasa es que esas sustancias van a ir directamente con la parte frontal del cerebro. Entonces van a como a amortiguar esa manera de poder poner límites. Incluso una persona que tenga una lesión en la parte frontal del cerebro, ¿cierto? Es una persona que pierde la inhibición. Entonces, es una persona que se puede volver violenta, es una persona que sexualmente se vuelve desinhibida, entonces si le dio la gana de cogerle un seno a una persona en la calle, lo coge, pues, o sea, ya no tienen ese árbitro ahí. Lo mismo pasa con el alcohol, con las drogas, con cierto tipo de drogas, o, por ejemplo, cuando ocurre la sedación, por ejemplo, la sedación para médica, pues Ujú. es decir, tú estás consciente, pero estás con esa parte del cerebro desconectada, por así decirlo. O sea, como si tuvieran desconectado esa parte del cerebro. Entonces, en ese momento estamos funcionando más desde la parte biológica, ¿cierto? Es decir, desde la parte reptiliana y desde la parte límbica del cerebro, ¿sí? No está mediando esa racionalización, ¿sí? Clau, ya nos has explicado muchas cosas, pero yo aquí quiero hablar de la depresión un poquitico. Ujú. Entonces me hice la loca, la mensajera empezó porque uno no se deprime de un día a otro, entonces yo estoy triste, entonces empieza. Como, es que me encanta como tocaste la mesa, entonces así, así, y yo, no, eso no es conmigo, ay, no, eso tampoco es conmigo, y después empieza a hacer así la cosa, el ruido, y yo ya no me di cuenta, y entré fue en un cuadro depresivo. O sea, pero eso es una línea muy delgada, o sea, si una persona que nos está escuchando en este momento está triste, ¿cómo puede saber esa persona? Listo, estoy triste, pero me tengo que poner las pilas para no caer en un cuadro depresivo. Entonces, ¿qué tendría que hacer esa persona? Total. Bueno, en primer lugar, aclararte que la depresión puede tener varios detonantes, ¿cierto? Puede tener un detonante absolutamente biológico, es decir, un desorden químico neuronal que la dispare, ¿cierto? Es decir, ahí no hay un estímulo externo, ¿cierto? Ahí Ujú. hay un mal funcionamiento neuronal. Y eso ya es de psiquiatría. Ese es de médico, de ir al médico, de ir al psiquiatra, que te haga un chequeo, que mire qué puede ser lo que está pasando y te mande medicamentos, ¿cierto? Ujú, Porque no hay de otra, ujú. ¿cierto? Porque ahí tenemos que tener mucha claridad porque a veces la depresión es muy mal entendida también en ese sentido, porque para el que la está sufriendo se ve evocado a juicios de valor, como, venga, usted es capaz, o sea, usted por qué va a estar triste, o sea, si usted tiene todo para estar alegre, y Mm, la gente sí, no entiende que eso es un desorden bioquímico, ujú. ¿cierto? Entonces, las enfermedades mentales, y no solamente con la depresión, Claudia, las enfermedades mentales son muy difíciles a nivel social porque como no te ven físicamente lo que te Mal. está pasando, ¿cierto? Si tú ves una persona con, no sé, con el mochito
o con la herida, o con la parte física que no le funciona, pues tú tienes compasión con esa persona. Pero con las enfermedades mentales, resulta que tú lo que estás viendo es simplemente un comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a exigirle al enfermo como si no le estuviera pasando nada. Entonces, si una persona, por ejemplo, las adicciones son una enfermedad mental. Entonces la persona dice, pero usted ¿por qué no tiene la voluntad de dejar de tomar o de no consumir droga? Pues que eso es cuestión de voluntad, eso ya no es cuestión de voluntad, ¿cierto? Necesita otro. Entonces con la depresión tenemos una parte biológica que ahí tenemos que descartar esa parte biológica. Si la persona no tuvo un detonante externo, si la persona está bien en su trabajo, sus relaciones, y empieza a sentir esa tristeza, esas ganas de llorar, esas ganas de no vivir, es biológica, ¿cierto? Perfecto. Si hay un detonante externo, ¿sí? Es decir, si la persona tuvo una pérdida, que acuérdate que la tristeza es una pérdida, y la persona no gestiona la segunda habilidad bien esa tristeza, entonces esa tristeza se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y se convierte en una depresión, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando hablas de gestionar, bueno, para eso están las psicólogas, pero si una persona no va donde el psicólogo, no tiene plata, no sé, ¿cómo la puede autogestionar ella sola esa tristeza, hablando con las amigas? O sea, ¿cómo podría ser algo? Pues que yo sé que no vamos a dar aquí un diagnóstico, pero sí como tips que tú puedas ayudarle a las personas que nos están oyendo. Lo primero es mirar la tristeza a la cara, como te decía. Es decir, y pasa en hombres y pasa en mujeres. Es decir, a veces llega ese sentimiento y no lo queremos sentir, ¿cierto? Entonces, sí, se me murió tal persona, sí, perdí tal cosa, perdí mi trabajo, pero no, yo voy a ser capaz de ir adelante, yo soy guapo, yo soy guapa, Ignoro la tristeza, ¿cierto? Entonces, esa tristeza queda ahí en la puerta, siguiendo tocando. Entonces, lo primero es, si yo perdí algo, ¿cierto? Poder mirarlo a la cara y decir qué perdí, qué significaba eso para mí, por qué era importante, ¿cierto? No hacerme la loca y como decimos en términos muy paisas, la muy berraquita, el muy berraquito, ¿cierto? No, ¿qué significaba eso para mí? O sea, ¿qué me daba eso en mi vida? ¿Qué seguridad me daba? ¿Cierto? Poder mirar esa tristeza a la cara. Entender que los duelos, que las pérdidas tienen unas etapas. Entonces, entender que voy a pasar momentos en que me sienta otra vez bien y momentos en que vuelva a decaer, ¿cierto? No, pero es que ya pasaron 6 meses, ¿yo por qué me voy a sentir triste? Es normal que te sientas triste, ¿cierto? Ahora, ¿cómo gestiono la tristeza? Vuelvo, la miro a la cara y busco, la entiendo, la comprendo y ahí busco, me muevo, o sea, porque no es solamente mirarla, sino acuérdate que es moverme hacia. Entonces, claro, tengo una pérdida, entonces voy a moverme a buscar qué puede llenar esa tristeza, tanto a nivel interno como a nivel externo. A nivel interno, yo poder empezar a cambiar mis creencias, ¿cierto? Mis pensamientos, unos pensamientos catastróficos o tristes por unos pensamientos más positivos. Y a nivel externo, lo que tú decías, buscar esas maneras de cosas que a mí me llenen, ¿sí? El servicio al otro, un hobby, una amistad, la parte social, ¿cierto? Según mi personalidad, yo poder ir y buscar eso que me llena, ¿cierto? Muy importante tener en cuenta la personalidad. Porque es que Eso me encanta lo que acabas de decir, porque yo siempre he dicho, sin ser psicóloga, obviamente, que uno tiene que hablar. Pero entonces ahí me haces pensar, entonces si una persona es muy callada, le cuesta contarle a los demás, entonces pues de pronto para esa persona no aplicaría hablar, pero sí podrías ayudarse con otra cosa que no fuera hablar. Exactamente, o sea, te digo tener en cuenta la personalidad. Si yo soy una persona introvertida, que no soy de muchos amigos, y que no tengo ganas de hablar de lo que me pasó, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puede ser algo, ¿cierto? Más relacionado conmigo mismo. La lectura de un libro, La ir al meditación, cine, la meditación, orar. un masaje, orar, prestar un servicio, ¿cierto? Salir de mí mismo al encuentro del otro
no para hablar, sino para prestar un servicio, ¿cierto? Hermoso. Entonces, todo este tipo de acciones es, acuérdate, los pasos son los siguientes. El primero, el reconocimiento, ¿cierto? Ujú, Es decir, conocer qué es lo que me está pasando, mirarlo a la cara y así, segundo, hacer el movimiento que tengo que hacer, ¿cierto? Es decir, esa emoción me dice un mensaje para que yo haga algo, entonces hacer ese algo. Ahí está la tercera habilidad. La tercera habilidad es la motivación, ¿cierto? Que también viene de mover, de ujú, moverse hacia. ujú, Entonces, a mí las emociones me deben dar la motivación para hacer la acción, ¿sí? ujú. Uno a veces piensa que la motivación viene únicamente de la alegría, ¿sí? No, es que yo No, estoy muy motivada muy a hacer motivada. este emprendimiento, no, yo estoy muy motivada a irme a viajar, ¿cierto? Sí, No, a veces las emociones negativas también son motivadores para hacer algo positivo, ¿cierto? claro. Si Una yo tengo persona lo que que, está triste en la casa, llorando una pérdida, que también puede ser de la mascota, que es impresionante el dolor que puede sí, causar la pérdida de una mascota. Yo no tengo, pero tengo amigas que han sufrido esas pérdidas y muy duro, atraviesan unos duelos muy difíciles. Entonces, mira, que sea el motivo para salir, hacer algo y dar algo de ellas mismas que sea un beneficio para los demás, va a llenar ese corazoncito arrugado. sí, así es, o adoptar otra, no va a reemplazar la que tenía, pero me va a ir llenando, o sea, eso, pero según, como te digo, según la personalidad de cada uno, ¿sí? Poder mirar ese, y hacer ese movimiento, la tristeza, no quedarme en la tristeza, porque ni en ninguna de las emociones, claro, porque es que si yo la reconozco, yo reconozco la emoción, pero me quedo en la emoción, que eso es también lo que nos puede pasar y nos puede llevar o a una depresión, o a una fobia, o a volverme una persona iracunda, porque me quedo en la emoción y no hago el movimiento, ¿cierto? Mm. Entonces ahí la emoción no está cumpliendo la función. Pero entonces explícame la de la alegría. Obviamente uno no puede estar contento todo el día, pero ¿qué peligro podría traerse uno quedarse mucho rato en la alegría? Es que la alegría, como la estamos viendo como esa, como ese, acuérdate que es vínculo, es conexión. La Sí. alegría es ese bienestar y ese motivador hacia. Entonces, por ejemplo, en esta época que estamos viviendo, ¿sí? De incertidumbre, de temor, ¿cierto? De no saber hasta dónde nos va a llevar este COVID o esta pandemia o esto, ¿cierto? Una manera, no quiere decir que para yo vivir la alegría yo tenga que no tener nada que me moleste, ¿cierto? Así es. No, quiere decir que yo en esa incertidumbre, en ese temor, yo puedo vivir la motivación de hacer, de seguir haciendo las cosas, de seguir viviendo, el optimismo, la esperanza. La alegría está asociada con eso, con la esperanza, el optimismo, la compasión, todo eso que me genera vínculo, ¿cierto? A Entonces ese veces sí no es pensamos, malo sentirlo al 100%. Y, o sea, no, ese no necesita como los otros, que si es una revisión de moverme a hacer algo para poderme salir de ahí. O sea, si la ujú, alegría está asociada con todas esas cosas bonitas, obviamente que estás diciendo, pues es chévere uno quedarse ahí. exacto. Obviamente No, uno, por ejemplo, en un entierro no va a estar alegre y paseándose y saludando a todo el mundo, pero sí, sí ujú, saber que es una de las cosas, uno sabe que uno no puede decir ni que son buenas ni que son malas, pero la alegría tiene una connotación chévere, una connotación que todos queremos sentir. claro, no, y la alegría, vuelvo y te digo, que te sirva para algo, para moverte hacia, ¿cierto? Es decir, ¿cómo sería entendida en un entierro, en un funeral? ¿Cierto? Es decir, yo puedo sentir la tristeza de la pérdida o la de la otra persona, y siendo empático con la otra persona, pero también la esperanza de que la vida sigue, Ujú. de que sigue, que tenemos otras personas alrededor, que si yo estoy aquí es porque todavía mi misión no ha terminado, Ay, ¿cierto? sí, tan bonito. Entonces lo que quiere decir es, si yo siento esa alegría es la que está asociada con la esperanza. Ah, Vuelvo y te digo, por eso es que no asociamos alegría a estar todo el tiempo sonriendo, ja, contento. ja, 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 Sí. ¿cierto? No está asociada a eso. La alegría está asociada a la esperanza, a la fe, al optimismo,
a la creatividad, ¿cierto? Entonces, no es la risa por la risa, sino lo que va generando ese vínculo con la vida, Ya, ¿sí? Tati, Y me no encanta quiere la claridad decir, que haces en eso. y no quiere decir que haya ausencia de estímulos que me provoquen otras emociones, ¿cierto? Es decir, que esté la tristeza, que esté el miedo, que esté, ¿sí? Sí. Que haya Bueno, otra, que haya cosas malucas afuera, por así decirlo. bueno, yo te digo que a mí el programa de hoy me ha causado una sensación maravillosa, porque de verdad, o sea, siento que has como desgranado cada una de estas emociones, explicándolas, pero sobre todo la importancia de no solo saber que una emoción es moverse, sino moverse hacia dónde, porque a uno le dicen, sí, muévase, pero bueno, ¿y entonces para dónde cojo? O Ujú. sea, fuiste muy clara de cómo tiene que ser ese movimiento amoroso con nosotros mismos para obtener un resultado diferente. Me encanta todo eso porque de verdad que definitivamente cuando la gente no sabe, o sea, no sabe manejar las emociones, pero porque no hay educación en eso, no nos han educado en los colegios, no nos han educado en las universidades, menos las familias porque no tenemos como de dónde sacar esa información, pues nos hace adultos como un poco más complicados para vivir en sociedad. Pero definitivamente todo este tema me ha encantado, Claudia, me parece que lo tratas de una manera súper chévere y súper clara, de que cada una de las personas que nos está oyendo pues puedan entender y ver este programa como un regalo de cómo manejamos todas estas situaciones. Algo más referente precisamente a que no nos han enseñado esto, es como un llamado también a la amabilidad de las familias cuando le dicen a una persona no sienta rabia, lo que decíamos al principio, eso es malo, usted porque es tan rabioso, o que le dicen a los niños, no, es que este niño es súper rabioso, yo no sé qué voy a hacer con él, y es de pronto porque la mamá tampoco, o el papá o los hermanitos no han ayudado a entender por qué ese niño se mantiene con rabia. Ujú. Entonces no es catalogarla de mala, ni de decirle a la gente no sienta rabia, pues es que la rabia es normal, entonces eso también no es como normalizar que todas esas situaciones se pueden vivir y que tenemos que irlas entendiendo y que como adultos, obviamente cuando vemos a una persona con rabia, uno no es que diga, ay, qué delicia, voy a irme a juntar con, en este momento pues, supongamos Claudia, ay, qué dicha, me voy a ir ya para donde Claudia porque tiene una rabia, entonces bueno, me voy a ir a sentar con ella. Obviamente los seres humanos nos da como un poquito de miedo, de temor cuando esa persona tiene esas emociones, pero también podemos trabajarlas y mirar que igual como esa persona tiene rabia, a nosotros también nos ha dado rabia y que, Claro, y que entendamos a la otra persona como empatía y que nos entiendan a nosotros también con empatía. exactamente, exactamente. Y acordarte que si la persona está teniendo rabia es que está defendiendo algo que para esa persona es importante. Puede que para mí no sea importante, pero para esa persona sí, ¿cierto? Sea niño, sea hombre, sea adulto, ahí es donde está la empatía, ¿cierto? Poder Definitivamente. entender eso. Definitivamente, qué programa tan bello. Bueno, Claudia, entonces si alguien quiere hablar contigo, quiere saber dónde, pues ya contamos en un principio que Claudia es psicóloga, que atiende consultas, tiene su propio consultorio, pero también atiende vía Zoom, o sea que atiende a personas de cualquier parte. Entonces, ¿cómo te ubican, Claudia, a ti para una cita contigo, para una asesoría? Yo pienso que la forma más fácil es a través del WhatsApp. ¿Cuál es? Te doy mi número, es 313 Sí, 684 sí, 3022. Vuelvo a perfecto. repetir, 313-684-3022. Que sea a través del WhatsApp, no de llamada, porque Sí, cuando es un número desconocido, usualmente pues no contesto, ¿cierto? Porque claro. también están los que te llaman a ofrecerte la tarjeta de crédito, el seguro, el producto, entonces usualmente no contesto. Entonces, preferiblemente que me pongan un mensaje por WhatsApp y ese sí se los contesto con muchísimo gusto. Perfecto, gracias, gracias. Con nosotros estuvo hoy Claudia Osorno desde mi corazón, Clau. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a ti, fue un ratico muy rico, me encantó, qué rico, ojalá no sea el primero y el último, que estemos aquí Claro. otra vez más. Gracias, gracias, Obvio, Claudia, ya por tengo estos pensado espacios cuál es el próximo que voy a hacer contigo. Y a tan ustedes, hermosos. no se les olvide darle me gusta, compartirlo. Recuerden que esto de las emociones nos sirven a todos. No es que ay, a esta persona le gusta este tema, no, esto es para todo el mundo, entonces por favor compártalo, les dan me gusta y adicional. Se suscriben a mi canal en YouTube que se llama Claudia Durango Zuluaga, entonces con la campanita ellos te estarán anunciando cada que monto un programa nuevo. Y bueno, ya me despido, llegó el final y los espero nuevamente en 8 días con un nuevo invitado en Conversaciones desde el Corazón. Chao, chao.